Gracias, Pedro, y bienvenidos a las presentaciones de Guadarrama. Mi nombre es Luis, indicativo Ecoalfa 5 Delta Oscar Mike, el QTH venidor, que lo podéis ver aquí parcialmente. Bueno, vamos a empezar con la historia de las microondas en España, en Ecoalfa. Vamos a empezar mirando atrás, revisando aquellos esfuerzos y logros de todos los pioneros que comenzaron a trabajar en Ecoalfa. Y para ello se han reunido un grupo fantástico de radioaficionados que compartieron experiencias en esa época. Cada uno de ellos tiene pues cientos de historias, experimentos y anécdotas que nos puede contar. Así que va a ser muy difícil que todo esto se resuma en 45 minutos. Pero bueno, tengo la impresión de que habrá más entregas de estas charlas para poder cubrir todos aquellos años. Y evidentemente esto es solo una muestra, no son todos, porque hubo más, pero la intención es que sirva como muestra de trabajo de los que empezaron en todo esto y a llenar el camino a los que hemos llegado más tarde. En la charla va a participar Manel, EA3FLX, Maggi, EA3UM, Benjamín, EA3XU, Vicente, EA5 Yankee Bravo y Manel, EA1BLA. Así que calentad los osciladores locales, ajustar los diodos GUN, que empezamos. Buenos días a todos. Esperamos que el COVID os haya dejado poder mirar la pantalla y vamos a intentar contaros un poco la historia de las actividades de nuestras queridas bandas de 2,3 hasta el infinito. Empezará Manel explicándoos la historia de la parte legal. Bueno, buenos días. En España hemos podido disfrutar de las bandas de microondas a partir del año 34 y os contaré un poco la historia presente. En la siguiente diapositiva vamos a ver, en el año 34 realmente lo que teníamos autorizado era todas las frecuencias por encima de 56 megas, por lo tanto incluía pues todo el espectro. De hecho ha sido el momento que hemos tenido más ancho de banda autorizado en toda nuestra historia, ¿no? Bien, a partir de ahí, después del 36, la siguiente referencia viene en órdenes ministeriales que a partir del año 51 autorizan la tabla que veis ahí. Realmente teníamos de microondas 23, 13, 6 centímetros y 3 centímetros, hasta los 10 gigas. En aquel momento no había ningún tipo de limitación simplemente había que dar de alta, en el momento que entregabas la memoria, dabas de alta los equipos correspondientes y eran autorizados. Lo mismo sucede entre años 65 y 79. Ahí nos añaden una banda más, que es la de 21 a 22 gigas. Sabemos que no es todo el mundo, lo habitual eran los 24. Sé que hubo gente que ya hizo algunas experimentaciones por las bandas de 10 gigas en esa fecha. Y bueno, era la situación. A partir del reglamento del 79, que fue el primero después de la ley del año 24, ¿no?, que nos autorizaba, el primer reglamento nuevo, veremos en la siguiente diapositiva que nos añaden la banda de 24 gigas ya. La única, entonces ahí también no teníamos restricciones de solicitudes previas, simplemente era dar de alta los equipos y se daban exactamente igual que cualquier otra banda. Eso en la siguiente diapositiva vemos, ¿no? Bueno, sí, vale. Esos eran los requisitos, entregar la memoria descriptiva, pero sí hubo un cambio importante que vemos en la siguiente diapositiva, que es los actuales concesionarios de estaciones de quinta categoría, que era como se denominaban hasta el momento, para seguir operando las mismas tendrían que entregar una memoria descriptiva nueva, es decir, todo aquel que hubiera dado de alta sus equipos, sea HF o fuera microondas, debería haber entregado en el año, antes del 1 de enero del 80, una nueva memoria, es decir, hubo que renovar todas las autorizaciones. Por lo demás, la situación era similar. Ahí los problemas vienen ahora aquí, a partir del año 86. En el año 86, primero, nos amplía mucho el espectro, como podéis ver a la izquierda. Todas las bandas que están en verde
en color verde, en principio no tenían limitaciones, podíamos usarlas igual que los 20 metros, previo a la alta del equipo correspondiente, pero en todas las que aparecen en negro aparece el requisito de pedir una autorización previa antes del alta. Entonces, en aquel tiempo, lo habitual era, como la mayor parte era uso militar u otros servicios, tú hacías la solicitud, Teleco mandaba la solicitud al usuario primario de esa banda y lo normal es que no hubiera contestación. Por eso en este periodo no hemos tenido autorizaciones. La única ventaja que tuvimos es que esa ley del 86 no tuvo disposiciones transitorias ni finales que anulara las autorizaciones anteriores. Bien, a partir del año 2006, o sea, en ese periodo del 86 al 2006, pues empieza la batalla legal para intentar conseguir las autorizaciones. La primera que se consigue es en el año 2000. En el año 2000 se autoriza la primera estación, que fue, bueno, en mi caso fui yo, ¿no? A partir de la autorización de la banda 1200, fueron autorizando todas las demás, bueno, 2,3, 5,7 y 10, y se obtuvieron en ese periodo, hasta el 2006, autorizaciones y se podía transmitir sin problema. En el año 2006 llega otro reglamento que vuelve a exigir esa solicitud previa y volvemos a la situación de que no contestan. Además, ahí, fijaros que nos recortan algunas bandas, las por encima de 81 gigas, incluso la banda de 47 gigas, que antes había un segmento que llevaba justo hasta los 47 gigas, que podías utilizar sin autorización previa. Bien, entonces en este momento volvemos a la situación un poco del 86. Se piden autorizaciones, no la conceden, y entonces empieza ahí otra batalla, que algunos de los presentes han sido partícipes, hasta el año 2010, que a partir del año 2010 empiezan a otorgar licencias temporales, normalmente por un año, que había que renovar, y unas determinadas limitaciones de potencia. En la siguiente transparencia vemos que teníamos tanto limitado la potencia, incluso algunos segmentos de frecuencia. Hubo valores donde solo se asignaban un par de megahercios en las bandas de DX. Bien, siguiendo, bueno, esto es lo que comentaba, ¿no? Solo se autorizaban los segmentos de DX. El siguiente reglamento que viene es el del 2013. Ahí ya será un salto importante. Por favor, Manuel, la siguiente. Entonces, en el 2013 hay un cambio muy importante. Ya las bandas no aparecen en el reglamento de radioaficionados, sino que el reglamento lo que dice es que se pueden utilizar todas aquellas que en el Cuadro Nacional de Asignación de Frecuencias aparezcan para nuestro uso. Aunque sí en el reglamento exige que en las bandas, tanto la banda de 2,3, 5,6, en esas dos bandas sí se requiere autorización previa, pero nos permiten unos segmentos en la banda de X como antes, donde ya no le da falta. Es decir, que la situación actual es, para usar las zonas de DX fundamentalmente, no hace falta en cualquiera de las bandas una estación, da de alta el equipo, da de alta la antena y puede utilizarlas. Para unos aspectos como la TU y todo lo que salga de esos segmentos, pues hay que pedir autorización previa. Y de hecho, una donde se les coló, donde no metieron, fue la subbanda para satélites, para los Cal-100. Entonces ahí tenemos por el momento que seguir pidiendo esa autorización especial, y de hecho la habían dado hasta diciembre del 2020 y esperemos que la renueven de forma genérica. Y bueno, es más o menos la situación actual. Otra de las grandes ventajas que tenemos actualmente
es que aunque tenemos en las limitaciones de potencia, las bandas de microondas están con una PIRE de 1000 vatios, queda autorizado para M y para Meteor Scatter amplificadores de hasta 1 kilovatio, sin limitación de ganancia de antena. Por lo tanto, ahora mismo, pues en 240 gigas, el que pudiera, podría tener un amplificador de 1 kilovatio y una parábola de 5 metros para hacerlo uno, para la actividad o para el Meteor Scatter, ¿no? Entonces, pienso que ahora mismo estamos en la mejor situación legal de la historia, bueno, salvo el periodo de Senado Pública, ¿no? De 57 en adelante todo. Y bueno, esto es más o menos la idea. Gracias, Manel. Vamos a seguir viendo cómo se empezó a hacer QSOs en 10 gigas. Y esto nos lo va a contar Benjamí a 3XU. Bueno, adelante. Simplemente hice que nos trajera I5 Whisky Bravo Echo 2 equipos de Italia, porque 2 Gunplexers, porque con un solo equipo, pues la verdad es que no hacíamos nada, ¿no? Entonces le hice traer 2 Gunplexers con la antena, Hola, Vicent. la corneta, y ya empezamos desde alturas. Vale. No llegaba ni a 10 milivatios y con la corneta y hacíamos distancias de 100 kilómetros. Bueno, empezamos a aumentar las distancias desde el Montseny, desde el Turó de Loma a 1700 metros de altura, y aprobamos con el Delta del Ebro. Y bueno, iba funcionando, ¿no? Después ya nos trajo unas parabólicas fabricadas también en Italia. Nos las trajo 2 parabólicas en su autocaravana, y ya íbamos probando con 3 Papa Lima, íbamos probando cada vez a mayor distancia. En fin, esta es un poco la historia de cuando empezamos con los 10 gigas, con los Gunplexers, que tenían una estabilización bastante mala, pero bueno, era cuestión de práctica, ¿no? Bueno, pues esta era un poco la historia de la FM al principio con los Gunplexers. Bueno, hay una foto del contacto que hicimos con el Delta del Ebro, con los locators antiguos. El Vicente estaba, pues a eso, en Tarragona, ahí un pico de 965 metros ASL. Yo me fui al Montseny siempre con el Gunplexer y la pequeña corneta, y funcionaba de maravilla. Ya había cierta distancia. Después el Delta del Ebro también, ya más abajo. Delta del Ebro también desde el Montseny, por mi parte. Aquí se ve 3 Papa Lima y el Enrico, y 5 Whisky Bravo Echo, que fue el que nos trajo los materiales. Ahí en el Delta del Ebro estaban. Bueno, y vamos probando cada vez a mayor distancia. Bueno, era fácil contactar con Italia en 1200, también ahí con los locators antiguos. Con I5 Whisky Bravo Echo hacíamos repetidos contactos QTH a QTH en 1200 en aquella época. Y después ya también otros contactos con Vicente, 3 Papa Lima. Bueno, aquí vemos un poco lo que se había hecho hasta 1981. Sobre todo, vemos que 2,3 no aparece, solo aparecen 10 gigas, y en FM se supone que con Gunplexers. Bueno, esto ya fue la pasada desde... Yo subí, este día solo subí con los 1200, los 432 y los 10 gigas. Y por otro lado estaba los 2 hermanos, el EA3BB
y el EA3 de X1 trabajando el concurso de junio por otro lado, ¿no? El otro lado de la caseta. Ellos estaban 432, 144, el Pau y el Josep María, y yo solo traje los equipos de microondas. Y bueno, apareció la casualidad que estaba 5JF en Alicante, también ahí subido en algún sitio, ya no recuerdo concretamente. Solo tengo la foto del equipo de Pascual, que es el equipo de la foto de la derecha, porque él no hizo ninguna foto. La foto, ya veis, la mía, de cuando yo era pequeñito casi. Yo tenía corriendo por ahí detrás a mis hijos y la mujer, y fue una casualidad en FM. El mismo día contacté con el Nicola, el IS-0SNY, que estaba en EA5, y presuntamente contactó con Italia desde A5 y fue el primer super récord en 10 gigas con el Gunplexer. O sea, esto el mismo día. La verdad es que los italianos me preguntaban, ¿de verdad estaba? Y yo digo, sí, sí, yo hice contacto con él en FM. Yo hice 2 contactos, uno con el Nicola y el segundo con el 5JF en Alicante, que calculamos en aquella época que eran 600 y pico kilómetros, ya con parábolas, ¿eh? Aquí ahí vamos con la parábola de metro, foco primario. Está la historia de la foto. Si seguimos un poco, nos aparece el amigo Pascual, 5JF de nuevo, pero esta vez en la banda de los 24 GHz, que junto con su amigo A5KF, que ya nos ha dejado lamentablemente, y con los equipos Made in Pascual, hicieron el primer QSO conocido en 24 gigas. Fue una distancia de unos 30 o 40 kilómetros y muy satisfechos con ellos. Este equipo lo veremos en algún otro sitio porque iban cambiando de mano a medida de que uno se hacía un equipo mejor, el siguiente él lo vendía y lo utilizaba otro. O sea que vamos a ir siguiendo por este camino. En 1985 me llamó mucho la atención un artículo que publicaron 2 EA4 muy completo de un transverter para los 10 gigas. Un transverter de FM, pero todo él publicaron desde la antena, el circuito impreso, los esquemas, cómo hacer la mecánica del guía ondas, cómo poner los guns. En algún sitio tengo los circuitos impresos con los componentes montados, pero ya no lo sé ni dónde lo tengo. Otra de las cosas que hicieron fue un programa de cálculo topográfico. Este programa, en el 1985-86, yo lo monté en el Spectrum y funcionaba. La verdad es que funcionaba. Una de las cosas que nos llamaron la atención es que ellos calibraban los transceptores de 10 GHz con una precisión de más o menos 0,2 MHz. Para la FM era prácticamente una precisión impresionante y el que le interese, pues que vaya a busque la revista de 1985 y allí encontrará los datos completos y más claros que los que vemos aquí. Ahí tenemos fotos y en algunos de los QSOs que ellos describan. En Madrid hicieron un grupo y luego, aparte de esto, ya no encuentro ninguna noticia más en la revista, por muchas cosas que haya dado. Siguiendo,
En 1987 ya empezaba la actividad. Vemos que en EA7 había actividad, sobre todo enlazando con EA8. Lo mismo en agosto publicaron en la revista de URE los récords de las distancias que habían obtenido toda una serie de señores que vemos desde 2,3, 10 y 24. Siguiendo, en el mismo año, en la tabla de récords de la IARU, aparece en 2,3 la máxima distancia de EA7 Bravo Víctor Delta con EA8 xilófono Sierra. O sea que es de las pocas veces que hemos tenido en estas bandas personal o colegas de Eco Alfa. Luego ya saltamos a 1991. ¿Veis? Hay saltos entre uno y otro que parecen que como si no se hiciera nada, que algo se haría seguro. Pero aquí ya vemos que el grupo de EA3, formado en aquella época por EA3UM, EA3AEG, EA3 Eco Sierra Delta, EA3 DBQ y EA3 Bravo Yankee Oscar, de los que actualmente, que yo sepa, quedan activos EA3UM Magí y EA3ESL Alfred. Aquí ya dejaremos que Magí nos cuente algo, porque hay equipos que fueron construidos por él. O sea que Magí, adelante. Bueno, buenos días a todos. Quisiera, antes de empezar la narración de todo esto, decir que yo he estado siempre, he valorado más la experiencia en electrónica, en microondas, que el contacto o el QSO. Quiero decir que mis objetivos no eran las cuadrículas, nunca han sido el contacto en sí, sino más bien que me servía el contacto para verificar que todo funcionaba bien, la parte electrónica. De lo que no hay, la parte de tema que incluye esta sesión, no, lo que no hay es información gráfica. En 1968 a 70 construí un par de transceptores con nubistores en 2300 MHz. Luego con los complexers también se jugó mucho. Lo que pasa que no teníamos la facilidad que tenemos ahora, que con el móvil podemos hacer no solo fotografías, sino auténticos vídeos. Bueno, aquí podemos ver en esta página un transverter que construí yo, pues no sé si debería ser por principios del 1980, a 5,6 gigas. Construí dos, los tuve guardados porque no tenía corresponsal, y aquí lo aproveché para un concurso maratón que se celebraba aquí en Cataluña. Le presté el equipo a otro colega y hicimos un QSO a 5,6 gigas, y luego volví a guardar los equipos porque no apareció nadie más en estas bandas, al menos en aquel tiempo que estaba yo más dedicado a esto. Y es lo que estamos viendo aquí. Esta es la antena que, bueno, yo desde 1989, 88, 89 hasta 2015 estuve muy activo en rebote lunar, en M. Primero empecé con esa antena, 3,5 metros. Tiene puesto el iluminador para 2300 MHz. Era intercambiable,
pero más que nada esa antena la utilizaba para eso, porque el haz no era tan estrecho, porque aquí ya tenía la otra de 7 metros, pero claro, para 2300 el apuntamiento era realmente difícil y más incómodo. Y con esta podría perfectamente trabajar Luna sin problemas. Sí. En este caso vemos los instrumentos que todavía se seguían utilizando. Vemos una QSL de A3UM. El Yankee Bravo Vicente. Con el Vicente, que está de camino a casa y no sé si llegará para echarnos una mano, pero ahí vemos los equipos muy parecidos a los que hemos visto de Pascual para 10 gigas, para 24, estos para 10. Por supuesto era en FM y las señales eran 5.9, o sea que bien lo escuchaban. Creo que Vicente todavía los conserva estos. No, esto era en SSB, ¿eh? Ahí tienes en la QSL. No, en la QSL pone FM. La QSL, transverter SSB, más disco. Sí, el transverter se hizo en FM. El QSO se hizo en FM. Podía entrar en FM, sí. Y seguimos con Magí. Sí, bueno, este es un contacto que hicimos desde el Monte Salinas a Italia. No. Este es el de Mallorca. Sí, de Mallorca, desde de aquí del Garraf. Fue divertido porque no sé si hubo una caída de señal, no sé por qué razón fue, que terminamos haciendo el QSO en telegrafía utilizando las puntas del tester y enviando los puntos y rayas con el EA6, que era un alemán, que luego sacó el indicativo Eco Alfa 6 Alfa Delta Whisky, que también contacté con él vía Luna cuando estaba en Alemania. Y aquí voy con el transverter de 10 gigas y esto se hizo en banda lateral, con SSB. El amigo Manel nos contará, que conoce más la historia que yo, cómo fue lo que sabemos del primer QSO, o que suponemos que es el primer QSO vía M en 10 gigas. Manel, el micro es tuyo. Hemos perdido a Manel, pues lo voy a contar yo. A ver. Vale, sigue, Manel, sigue. Sí, bueno, yo de aquella, el contacto que tenía con Jorge, A2LU, bueno, era el que llevaba todo el tema de VHF y de microondas en CQ, y bueno, pues me comentó un poco, sé que la instalación de esta antena, pues como ya se ve el tamaño, ¿no? Bueno, creí que la foto es la del alemán, ¿no? Sí. Pero ellos usan una parábola también de 3 metros de diámetro, entonces la tenían instalada en una zona industrial, ¿no? Sé que la montaron, hicieron el QSO y al poco tiempo tuvieron que desmontar. Por lo que, bueno, pienso que no llegó, digo, ser el único QSO, no sé si hicieron alguno más, ¿no? Usaban un transverter, creo que de SSB Electronics, de aquella, y bueno, y poco más sé del tema, ¿no? O sea que en 1995 ya se hizo Luna. Sí. En 1995 seguíamos publicando en la revista equipos con Gumplexer, cómo fabricárselo o cómo funcionaban, y lo explicó muy bien A5 Yankee Bravo, el Vicente, que ahora, por supuesto, esto lo ve que está en las antípodas, pero ya que se pegó la currada de montar todo eso en su día, lo encontremos por la revista y creo que es importante que
lo podamos conocer. Y que en algún momento, si llega, nos pueda hacer los comentarios sobre esto, sobre este artículo que escribió. Seguimos en el periodo oscuro, como yo le llamo, del 1996 al 2010. El que tenga paciencia de repasarse todas las revistas de URE, verá que aparece solamente esta notita. Y, como yo digo, encima lo publicaron al lado de las necrológicas. Es algo que me sorprendió y lo volví a repasar y me volví a mirar una y otra vez las páginas de todas las revistas. Un comentario, Manuel. Ahí efectivamente habla de 24 gigas, pero fíjate que habla de 24.050, 24.250. Entre 24 y 24.050 la teníamos autorizada a título primario sin ningún tipo de restricción. Es decir, que en esa fecha sí podíamos usar los 24, no así los 5,7, que bueno, que había que pedir la autorización y que ahí generalmente contestaban que no. Bueno, mejor dicho, no contestaban. Bueno, era un sistema. No, va bien la puntualización. Gracias, Manel. Aquí Benjamín sí que nos explicará cómo hizo este QSO. Bueno, fue un poco curioso, fue, no sé si el primero, en SSB con Italia, QTH, y fue muy curioso porque había muy buena propagación en 1200, etc. Y entonces yo les dije que estaba con la antena hacia Italia por si había alguien. Tenía una frecuencia fija, recepción, y no sé cómo este hombre, el Rino, alguien le avisó que yo estaba a QRZ y sin avisar a nadie, el hombre se coge el coche, el equipo de 10 gigas en SSB, se sube a la montaña y yo, ostras, empiezo a escuchar una señal que vagaba por la banda. Jiu, yau. Y el hombre estaba transmitiendo variando frecuencia, ¿no? O sea, imagínate un pito que se pasea. Yo digo, en 10 gigas, digo, hay una interferencia. Fue mi primer, qué cosa más rara. Además era el principio un poco de la SSB. Y entonces me pongo a gritar en una frecuencia. Y resulta que me contesta el Rino. Bueno, pues toda una sorpresa. Hicimos el QSO con unas señales magníficas y el hombre se quedó pues alucinado porque era también el primer contacto que hacía atravesando el Mediterráneo y bueno, pues nada, fue random, realmente fue un QSO random y en SSB y en 10 gigas. Esta es la anécdota. Bueno, aquí hay una historia que también antes, este es el segundo QSO con Malta en 10 gigas, este es Monte Carlo. Esto fue muy curioso. El primer QSO lo hizo 5 Yankee Bravo con Malta. Yo estaba en un apartamento en Malgrat de Mar, a 55 kilómetros noreste de Barcelona, la misma playa, en el apartamento, con las antenas en el balcón, y entraba Malta en 1200 a tope. Y probamos en 10 gigas y nada en 10. Sin embargo, en 1200 señales atronadoras. Entonces, como no había manera, llamé a Vicente, digo, a ver si Vicente desde QTH de Castelldefels lo tiene mejor abierto y puede hacer el contacto. Y 5 Yankee Bravo efectivamente montó rápidamente el equipo y hizo el primer contacto con Malta en 10 gigas. Claro, a mí me quedó aquello, ¿no? ¡Ostras! Pues el sábado siguiente llamé a la gente de Malta, digo, ¿estáis QRV? Sí. Me bajé a Barcelona con los trastos y desde Barcelona, desde al lado de casa, hice contacto con los de Malta. Bueno, ya me quedé un poco más calmado.
Entonces, el sábado siguiente o el domingo siguiente me voy a Monte-Caro, a 1400 metros de altura, locator guapo, Julia November 00 Ecotango, muy raro además. Iba con unos amigos en plan turista, pero llevaba el equipo yo siempre en el coche. Tomando el café llamé a los amigos de Malta y les dije, oye, ¿qué os parece si me subo a 1400 metros de altura y probamos? Sí, 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 aquella gente estaban siempre disponibles, el 9H1 Ecosierra y el 9H1 Victor Whisky. Y efectivamente subimos al Monte-Caro. Primero también avisé al Italia 4 Tango Tango Zulu, que estaba cerca de Villarreggio, unos 800, 900 kilómetros, nada, señales a tope. Y le dejé, digo, siento que tengo una cita con Malta. Giro hacia Malta y estaba entrando magníficamente también el 9H1 Ecosierra. Y con una niebla que no veíamos ni las cabras. Había un montón de cabras dando vueltas por ahí, el amigo que tengo ahí al lado de la antena filmando. En fin, otra gozada y casualidad, otra casualidad de estas extrañas que pasa una vez cada, yo qué sé. Está la historia del segundo contacto con Malta, pero ya desde Monte-Caro, a 1400 metros de altura. Anda, Manel, sigue. Seguimos. Aparte de esto que hemos visto de Benjamí, no tengo ni una noticia de microondas hasta el año 2010. Sí que las hay, sí. A verlas las hay, pero desgraciadamente creo que aquí lo dejamos claro de que no hemos sabido informar, no hemos sabido publicar o no hemos sabido convencernos a nosotros mismos de que... Éramos piratas. Bueno, pero con el ojo tapado se pueden hacer muchas cosas. Pero los hay, los hay. Creo que sí que lo que vale la pena es que, a ser posible, cualquier noticia que tengamos de algún amigo, conocido o colega, como queráis llamarlo, si lo sabemos, lo recopilamos y nos servirá para hacer una historia más completa de las microondas, de lo que ha ocurrido, de las anécdotas. Como hemos visto, las hay de todos los colores y espero que muchos más nos puedan dar anécdotas. Algunos de los que he contactado y otros que no hemos podido contactar por alguna razón. Bueno, perdona, Manel, en esta época, como no teníamos licencia aquí en España, pues estábamos un poco apagados. Entonces venían suizos, venían franceses, venían italianos y hacían sus contactos Super DX en 10 gigas, también en ATV digital y analógica, desde A5, EA9, EA7, con el sur de Italia, o sea, distancias de 2000, de 1900 y de más de 2000 kilómetros. Pero claro, como no había reciprocidad, no les homologaban tampoco los contactos. Y nosotros, como no teníamos licencia, pues tampoco estamos interesados. Esa fue un poco esa época oscura que dice Manel, ¿no? Y para solventarlo, el Benjamí empezó a liarlo en el Congreso de URE de Albacete. Lo que hice es convocar a todos los conocidos que estaban en microondas en toda España. O sea, buscar a toda la gente que había hecho algo en microondas y lo reunimos en una tabla redonda. Y ahí empezó un poco la recuperación de todas las frecuencias. Pedí al presidente de URE de aquella época, en pleno congreso, que necesitaba a la URE un representante de microondas, un vocal, y me dijo que no había ningún problema. Entonces me fui directo al Manel y le dije, venga, tú te presentas de representante de microondas.
en la URE. Y a partir de ahí, pues empezó un poco toda esta batalla, ¿no? La batalla fue, lo de Albacete fue muy bonito porque se vieron que se hacían comunicados en 24 gigas, la gente de HF alucinaba, se hacían contactos en 5,6 aunque fuera dentro del hall del hotel. ¿Te acuerdas, Manel, no? Sí, sí. Y bueno, de allí salimos todos muy animados, pero luego había que convencer primero a URE de que nos echara la mano y nos hiciera de correa transmisora a la Dirección General de Telecomunicaciones. Para ello empezamos preparando un rollo sentimental que Magí se llevó una buena parte del trabajo, en la que en el índice vemos todo lo que se explicaba. Bueno, se me permite un inciso. Todos. Porque según la información que nos llegó aquí, es que URE había recibido un aviso de telecomunicación donde nos suprimían varias bandas de frecuencias elevadas. O sea, que las eliminaban, que dejaban de ser terreno nuestro. Y entonces lo que hice fue recopilar de prácticamente de todos los países de Europa las reglamentaciones que tenían dentro de las frecuencias concedidas y contempladas por la IARU, hacer mucho trabajo con los mapas de coberturas, de redes de comunicaciones, repetidores y frecuencias que usaban en todas las modalidades, incluyendo fonía, telegrafía, rebote lunar, en fin, televisión. Satélites. Sí, y esto se presentó a través de URE a Telecomunicaciones y parece que dio buen resultado. Para que nos demos una idea, en la página 49, que era la última, todo lo que dice Magí, que se tuvo que poner para intentar, primero, que URE, cuando decimos URE, decimos la dirección de URE, el presidente de URE, estuviera convencido de que estábamos en nuestro derecho. Una vez convencido el presidente de URE, ya empezó la cosa a ser más fácil. Nos echó una buena mano también el Toni Baqués de A3BRA. En aquellos tiempos era el responsable o el vocal de VHF superiores. Benjamí ahí se empleó a fondo con sus capacidades de manejo del ordenador para mejorar si cabía lo que estaba. El paliza que persiguió ahí al personal. Sí, más que nada esto, sí. Y bueno, ya con esto nosotros acabamos, creo que andamos en el tiempo más o menos previsto y solo lo que agradeceré es que cada uno de vosotros se despida de la peña para que se acuerden de que existimos y que rían un poco porque lo que están haciendo hoy, comparado con aquello que hacíamos en aquellos tiempos, era de risa para ellos. A los que estamos aquí, lo que sí que les aconsejo es que echen un vistazo a lo que se presentará durante todo el domingo.
Agradecer, como siempre, a la gente de Guadarrama, que nos ha recibido siempre con los brazos abiertos, y que vamos a seguir tiempo y tiempo en Micromed. O sea que, Manel, empieza tú a despedirte. Muy bien, pues sí, agradecer la atención y un consejo. Sé que hay mucha gente haciendo cosas, jugando con las microondas, pero eso muchas veces a Teleco no les llega. Y parte de los problemas que hemos tenido es porque hay un desconocimiento de lo que estamos haciendo. Las bandas de microondas ya hoy en día, pero cada vez van a tener más novias, y para poder mantenerlas hace falta cierta constancia en la administración de que eso se está usando. Entonces yo aconsejo que se hagan las solicitudes, se den de alta los equipos, los uses o no, ¿vale? Pero lo des de alta porque si no, poco a poco, bueno, la apreciación de telecomunicaciones es que como eso no se usa, y bueno, le puedo dar un uso que va a dar mucho dinero, pues es los problemas que pueden aparecer. Nada más, animar a la gente a eso, a la actividad, y que pierda un poquito de tiempo en ese trabajo desagradable de hacer papeles y mandarlos a Teleco. Adelante, Benjamín. Yo solo animar a que la gente publique las actividades, porque si no se publican, no existen. Que la gente publique las actividades, si puede ser en la revista de la URE, que es la revista que lee telecomunicaciones, que URE envía telecomunicaciones, y gracias a la URE hemos conseguido las frecuencias. Esto es así de claro. Ha defendido la URE estas frecuencias y la URE defiende las frecuencias frente a la IARU. Y es la URE, no hay más. Ahora, por otro lado, pues nada, que la propagación nos acompañe. Saludos a todos. Magí, te toca. Muy bien, pues nada, encantadísimo de haber podido participar en esta especie de visión de un montón de años de estas actividades. Te mandaré varios, Manel, te mandaré varios vídeos que tengo, que es posible que le pueda sacar algún detalle que no les daba importancia, pero visto el tema que se ha tocado, pienso que puede servir, pueden ser orientativos de lo que se hacía entonces, y quizá ahora les doy más valor del que yo les daba al principio de la sesión esta, ¿no? Nada más. Incentivar a todos los que son atraídos por las frecuencias elevadas, que ahí es donde entra el campo de los experimentadores, porque o hay mucho dinero de por medio, o todos tenemos que tener el soldador encima de la mesa y construirnos las cosas paso a paso. Y ahí es donde está mi auténtica afición. Pero que para conseguir el QSO primero hay que pasar por el soldador. Nada más. Muchas gracias a todos por la atención y espero tener algún otro contacto con todos. Gracias. Magí, aparte del soldador, hoy día ya la fresadora, bueno, pronto van a hacer con láser las piezas para los equipos de 24, 47, 76, etcétera. Si o sea ponemos que así, ya lo harán los robots. Gracias a todos. Muchísimas gracias a los que me habéis ayudado a montar este pequeña historia, o el recuento de todas las historias que hemos podido pillar a salto de mata. Magí, te agradezco enormemente tu ofrecimiento. Ya pasaré por tu casa a recogerlo. O sea, me imagino que son cosas de esas que se pueden meter en... ¿Te lo puedo enviar? Pues en un pendrive. Y así charlamos. Sí. Y aparte me enseñas cosas que hace tiempo que no he visto. Nada más. Agradecerle a Iván el darme la oportunidad de montar este tinglado. Y vuelvo a agradecer a toda la gente que
tenga la paciencia de escuchar esto, su ánimo por las microondas y por la historia de las microondas. Y con eso ya yo terminaría deseando que la COVID nos deje de una puñetera vez y que la propagación suba un poco y el ánimo que no decaiga. Suerte a todos, 73 y hasta el próximo Guadarrama o próximo Micromet, como queráis llamarlo. Saludos. Un abrazo a Pascual, 5JF y 5 Yankee Bravo, que no han podido estar aquí. Bien, muchas gracias a todos, los Manels, Benjamí, Magí. Creo que es importante esta charla por el hecho de que la historia de las microondas en EA, pues bueno, quedará reflejada y como mínimo, pues no se perderá. Por el chat han salido algunas preguntas, entre ellas, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se tarda en solicitar una autorización especial? No sé si quizás esto, Manuel Belea. Estás muteado, Manuel. Sí, a ver, en principio, no sé cómo, hay una cosa, depende de lo que quieras hacer. Si tú quieres usar simplemente la banda de X, tanto en 2.4 como en 5.7, pero en 2.3, 2320, ¿no? 5760, es que en principio no te hace falta esa licencia. Lo correcto sería, lo que sí deberías de hacer, es como si compras un equipo de HF o una antena de 2 metros o lo que sea, que tú lo des de alta en Teleco. Vale. Sí, hay algún acople. Sí. Son fallos del directo. Sí. Sin problema, tira. Entonces, la única cuestión es si quieres hacer algo fuera de esos segmentos de banda de X, esos que son 2 megahercios que nos han asignado. No, 4, perdón. Hay 2320 y lo que es 5760, transmite sin problema. Ya te digo, igual que en 20 metros, si no tienes dado de alta un equipo, una antena de 20 metros, no deberías de salir en 20 metros. Es el único requisito. Y en 24 gigas, bueno, corrígeme tú, Iván, normalmente la banda de X está en 24024, ¿no? No, 048. Perdón, 24048. Y eso está por debajo de los 24050. Entonces tampoco hay problema de tener que pedir autorización, ¿vale? Pero bueno. Y luego el tiempo no sé lo que están contestando porque eso sí que es un mundo. Un mundo incluso yo creo que depende de cada inspección. A mí hay algunas que me las han contestado en una semana y hay autorizaciones generalmente cuando, por ejemplo, en la época que nos exigían renovar cada año, esperaban un tiempo a que les llegaran las peticiones y contestaban. Yo alguna de 5,6 y tal, tardaron un año en contestarme. Wow. O sea, sí, pero bueno, era en la época, en 2005, 2004, por ahí, en la época donde no estaba tan fácil, ¿no? Perfecto. Vale. Más preguntas. Por ejemplo, para Magí, me preguntaban también sobre procedencia, sobre todo en esas épocas, en los 80 y 90, el origen de materiales. No sé si, creo que en esa época Cune todavía no existía, entonces no sé si había algo comercial, era 100% casero. De todas formas, algunas cosas como diodos, etcétera. ¿Cuál era vuestra fuente de materiales? ¿Vicente o Magí? Magí, estás muteado. Continúas muteado. ¿O Vicente? Bueno, yo okay. ¿Qué tal? Buenos días a todos. La fuente de material era el boca a boca. O sea, Magí me ayudaron otros colegas, porque entonces el internet, yo empecé y ni se soñaba. Y entonces toda a base de revistas, lo que se publicaba, lo que podías enganchar y quemar cosas. O sea, ibas haciendo cosas sin experiencia y muchas fueron a la basura por falta de técnica y
fueron años difíciles, todo muy caro, mucha cosa venía de Estados Unidos, pagar aduanas, en fin, la verdad, con mucha, al ser joven, con mucha ilusión, pues hicieron cositas, fue una etapa que recuerdo con cariño, aunque también la falta de corresponsales. También era verdad que los equipos que tenían las prestaciones eran muy pocas y los contactos muy difíciles. No sé si Magí se pone, vamos, que Magí fue de las referencias en el momento. Estás muteado todavía. Magí, continúas muteado. Sí. Ahora. Hola. Adelante. Bueno, la fuente de suministro de materiales, madre de Dios. Muchos viajes al rastro, en el rastro, gracias a la proximidad con Torrejón y toda la historia, tenían algunas cosas de surplus. Luego muchos viajes a Alemania, a Mannheim. He estado yendo 20 y tantos años cada año allí, donde podían encontrar algunas piezas, algunas cosas, pagando pues marcos, claro, y para nosotros bastante prohibitivo, ¿no? Luego, pues la autoconstrucción y tirar de torno y de fontanería. Y este era el plan, pero había muy poca cosa. De todas formas, hay que decir una cosa, ¿eh? En aquel tiempo, las tiendas que habían por España, aquí en Barcelona y en algún otro sitio, había mucho material para radioaficionados, no para microondas, ¿eh? Eso sí que no. Pero más que ahora, si vamos a mirar, dedicado al radioaficionado. Y esto era todo, o sea, era un sufrir continuo, tener muchas ideas, pero pocas poderlas desarrollar, y ya está, y este era el plan. Y saludo a todos también, porque a mí YouTube me tiene condenado, no puedo entrar en el chat de escritura, estoy por haber querido monetizar la web, les corté los anuncios y sin más me echaron a la calle. O sea que lo siento, pero gracias a todos. Nada, pues muchas gracias y continuaremos con la siguiente charla. Pues adelante.